También siguiendo con este tema, Nicolás Márquez hizo un vivo justamente hablando de esto junto con Agustín Monteverde, que lo conocerán seguramente de videos con Agustín Laje sobre religión y economía. Así que vamos a ver este vivo de Nicolás Márquez con Agustín Monteverde en estos momentos. Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez. A todos los que nos están mirando y esperando desde temprano, muchas gracias. Pongan likes, compartan, que hoy tenemos un invitado de lujo, una de las personas, amigo personal y uno de los hombres más consultados en Argentina en este momento. Hoy te vi en La Nación Más, querido Agustín Monteverde. Bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Sé que a la mañana estuviste además reunido con el ministro de Economía y con todo su equipo que te estuvieron consultando. Sos habitualmente fuente de consulta del periodismo especializado y de los propios expertos del gobierno. Así que creo que te tengo que felicitar también porque sos parte de la gran noticia impactante que se dio ayer relativa a este anuncio que dio primero el ministro y después el presidente de la Nación de la salida del cepo cambiario. ¿Cómo estás, Agustín? Gracias ¿Cómo estás? por Siempre darnos... un gusto enorme y lo sabés, conversar contigo, sea por este medio o tanto mejor encontrándonos. La verdad es que en un gran momento de la Argentina, yo creo, a mí me llama la atención profundamente ver una cantidad, sobre todo... Recordemos que el cepo lo tenemos desde el 2019, desde el momento en que Alberto Fernández le gana las primeras elecciones, las PASO, las elecciones primarias, que definen más que todos los candidatos de cada partido en Argentina. Bueno, en el 2019, cuando pierde categóricamente por más de 10 puntos Mauricio Macri, el en ese momento presidente, contra el candidato opositor Alberto Fernández, ahí empezó a haber como una especie de crisis económica, sobre todo con el dólar y una corrida cambiaria que hizo determinar a Mauricio Macri poner un cepo de los dólares. Primero ese cepo fue de $10.000. Podíamos los argentinos comprar hasta $10.000 por vez o por mes. No me acuerdo si ya era por mes. Pero bueno, después con el correr de los días y las semanas ese monto se fue achicando a $2.000, a $500 y luego terminó en un cepo de $200 con la presidencia de Alberto Fernández y que después incluso ni siquiera podíamos comprar a $200 los argentinos porque teníamos muchas exclusiones que a través de la FIP o por monto de ingresos o si tenías un auto o si no tenías un auto o si tenías un plan o si cobrabas un plan o lo que sea, no podías acceder a los dólares. Entonces siempre había mil y una excusa para que ningún argentino pueda comprar dólares libremente y teníamos que recurrir a las cuevas. Bueno, a partir de este lunes, a partir de hoy en Argentina, ya podemos comprar libremente dólares en los bancos y sin ninguna corrida cambiaria, sin ningún precio extremadamente caro, más o menos al valor que estaba cotizando el blue hace ya varios meses. 1.250 arrancó el día de hoy, terminó en 1.230. Hace muchos meses que viene más o menos el dólar blue en 1.240 pesos como promedio. Los últimos días, por esto que hablábamos en el vivo de recién que hacía Agustín Laje con Franco Tealdi, habían descripto por qué había subido un poquito en los últimos días a 1.300 y arriba de 1.300 el dólar, justamente por eso, porque se veía que ya estaba cerca de cambiar el esquema cambiario en Argentina de los dólares o una noticia importantísima como esta de la liberación del cepo y podemos acceder los argentinos libremente a comprar dólares, por fin. Lo que más me llama la atención son los colegas. Me llama la atención colegas, periodistas y demás que parecieran especializados, yo los llamo la milicia de la derrota, ¿no? Del fracaso. Tratan de encontrar algo malo en cada metro que sigue de ruta y, por cierto, la visión que tengo es tan distinta, ¿no? Porque creo que el progreso que ha hecho la economía argentina en este año y 4 o 5 meses es enorme, es enorme. Creo sola, y solamente se da acabada cuenta de ello un profesional, porque era tal la diversidad de bombas nucleares que nos habían dejado, tal grado de calamidad, en el abismo de la mega hiperinflación más grande de la historia, porque además es un país que ya tenía gimnasia hiperinflacionaria, eh, realmente ya veníamos con un progreso enorme y hemos padecido por lo menos en el flanco económico, estoy hablando del flanco económico, dos grandes problemas. Porque todos aquellos que me vienen a hablar de los errores propios, no forzados y demás, en general se tratan de cosas políticas que poco tenían que ver con la economía. El tema económico, tuvimos, por un lado,
aunque vino al final, ni qué hablar, esta fenomenal convulsión internacional por el tema de aranceles de Trump, y eh, lo cual nos obliga a amacarnos en el mundo financiero, porque es donde más nos pega a un país que ha salido de terapia intensiva, que está convaleciente, pero que va mejorando día tras día. Bueno, el riesgo que hay es que esa convulsión se lo lleve puesto, digamos, ¿no? Y el otro tema fue la discusión en el Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario por la desgraciada Ley Guzmán, que permitió que una cantidad de chacales se dedicaran a tratar de llevarse su carroña. Y en el marco de todo eso, lo que no sabían era que había un gobierno y un equipo económico trabajando de sol a sol para convertir a la Argentina nuevamente en un país normal, venturoso y próspero. El trabajo para que tengas una idea, hace ya 8 meses que ya había un ok del fondo en cuanto a la política económica a seguir. A contramano de lo que están diciendo muchos hoy, ¿no? Ya hacía 8 meses. Lo que se estaba discutiendo, sí, era el volumen. Y el volumen de desembolsos inmediatos de libre disponibilidad no tiene precedentes históricos, Nicolás. No tiene precedentes históricos. Y es muy importante, no por como medición, como quieren hacerlo ver, de endeudamiento, cuando en realidad no va a ser deuda nueva, porque va a servir para cancelar deuda con el Banco Central, que es lo mismo que con los argentinos tenedores de pesos, sino que va digamos, estos fondos que fortalecen al Banco Central nos permiten llevar a cabo un levantamiento del cepo en condiciones de responsabilidad, de lógica, de solidez, de prudencia. Bueno, y en eso es que estamos hoy festejando, ¿no? Pero te quiero llevar, porque de lo más sencillo. Pierdo tu voz, ¿eh? Pierdo tu voz. Bueno, directamente se trabó Nicolás. Seguramente se le fue el internet o algo por el estilo. Lo que sí parece raro, bueno, debe ser por el StreamYard, que genera un buffer o algo de eso. Pero seguramente se le fue el internet a Nicolás Márquez y ahora está intentando volver a reconectar con el StreamYard. Mientras escuchamos los pajaritos de fondo y Agustín Monteverde a la espera. Hola. Vamos a adelantar un poquito el vivo. Miércoles quedó bastante rato demorado todo este vivo, ¿eh? Menos mal que lo estamos viendo juntos, porque si lo veías en vivo esto, en el canal de Nicolás, A ver, ibas a perder a ver. Sí. toda esta parte. ¿Me oís? Ahora creo que estamos. Vos sabés que se me cayó internet. Se me cayó internet, así que. Me pareció porque yo no. Tenés mala señal de internet vos. No sé por qué, porque tengo una muy buena. Una muy buena. A ver, dale, bueno, vos me estabas formulando una pregunta, a ver si podemos seguir. Vamos a ver, quiero ver si estamos en este momento no, en el aire. Sí. Si no, apagá tu cámara y mientras haces la pregunta, al menos. No, ¿vos me ves bien? A ver, quiero que la gente. Yo te veo la bien, gente yo te veo bien, dale. La gente que nos está escuchando ya dijo todo normal ahora. No, se me congeló el router. Mirá, Agustín, no, te quería preguntar. A ver, partamos del principio de una pregunta súper de preescolar. ¿Qué es el cepo cambiario? A ver, tiene varios componentes. En primer lugar, hay todo un entramado de medidas que componían el cepo cambiario que impedían, en definitiva, mover dinero de un lado al otro, ¿sí? Estaban suspendidos prácticamente los flujos de capitales, ¿sí? Por otro lado, en dólares. De dólares, exactamente. Por otro lado, lo que significaba era que no había un mercado, el mercado único y libre de cambios no era tan libre, digamos, porque era un tipo de cambio que se había fijado allá por diciembre de 2023 y que había ido teniendo el ajuste del 2% mensual y luego del 1% mensual, que es el famoso crawling peg. Lo que se estuvo haciendo a lo largo de todo el año pasado, semana tras semana, fue
desmontando algunas regulaciones que conformaban ese entramado del cepo cambiario. Pero quedaban varias. De hecho vos no podías ir a comprar más de $200 a una entidad, de cosas así. Bueno, todo eso se acaba. Vos a partir de ahora podés girar a una cuenta tuya en el exterior la cantidad que vos quieras de dinero, ¿sí? Lo mismo las empresas, por supuesto. Y puedo recibir, si me pagan, por ejemplo, en mi caso, uno que soy escritor, me quieren hacer girar regalías. Ya no tengo problemas, tengo que, como en otras épocas que tenías que ir a una de las casas tipo Western Union, ahora ya puedo recibir a mi cuenta bancaria, por A ejemplo. ver, como podés recibirlo, vas a poder recibir, pero eso va a ser una operación de comercio exterior, porque no es de una propia cuenta tuya de una propia cuenta tuya a otra propia cuenta tuya, es de un tercero. Entonces, por lo tanto, eso es leído como comercio exterior. Distinto es si te pagan en el exterior, en una cuenta tuya del exterior, sí vas a poder mover libremente fondos de una cuenta a la otra, ¿sí? Ahora, ¿por qué se puso el cepo? Porque el cepo lo puso. En su momento el kirchnerismo, durante el infructuoso gobierno de Macri, se levantó con éxito, porque se levantó de un día para el otro bien, sin sobresaltos, pero después Macri lo tuvo que volver a poner. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos La gran diferencia, y lo hablábamos hoy, la gran diferencia, y lo hablamos hoy con miembros del equipo económico, es que en aquel entonces la gente, lo que en términos económicos uno dice el mercado, le dio el crédito por adelantado al gobierno. El tema es que lamentablemente no usó ese crédito adecuadamente, no hizo nada por ajustar el gasto, muy por el contrario, el gasto creció, la actividad económica decayó en el primer año, después hubo un intento de pequeño ajuste de gasto al año siguiente en el primario, pero ya había aumentado la carga de la deuda, bueno, una serie de cosas que no viene al caso relatar de Macri. Es decir, ahí le dieron crédito por adelantado y se lo consumió inútilmente. En este caso es al revés exactamente. ¿Por qué? Porque el gobierno hizo todo el trabajo por adelantado en cuanto a disciplinamiento, en cuanto a responsabilidad y solvencia fiscal, manejo monetario, etcétera, reformas estructurales, señales hacia adelante, y en cambio no recibía crédito del mercado, no recibía crédito de la gente. ¿Por qué? Porque la gente está harta de quemarse ya, ¿no? Entonces, había que mostrar primero, con hechos, una conducta, ¿eh? un rumbo claro, una determinación en llevarlo a cabo, para poder irse ganando el crédito. Esta administración intenta ganarse el crédito de la gente. Y se lo va ganando. Crédito entendiendo como credibilidad. Exactamente, credibilidad. Bien. El crédito es credibilidad, sí, claro. No, ya sé, pero a veces cuando uno habla de economía, porque la inmensa mayoría, para que no confundir los tantos. La inmensa mayoría de los que nos escuchan no son economistas. Claro, pero vos sabés que hay tres cosas que me gustaría ver cómo la compaginamos, Agustín. Por un lado, el presidente había dicho hace poco tiempo, un mes, que más o menos, ¿no? Que el cepo, él lo iba a levantar y creo que le puso una suerte de fecha, creo que el 31 de diciembre, dijo, ¿no? O sea, este año no, fin de año. No hace mucho de esto. Segundo punto, la semana última, el Banco Central salió a vender como creo que nunca lo había hecho desde la administración Milei. Y el tercer punto, la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos. Entonces, estos tres temas, ¿cómo los compaginamos? ¿Apuraron la decisión del gobierno de que de repente ayer nos anoticiáramos de semejante, buena nueva? O sea, vos ya sabías que esto iba a suceder, te tomó por sorpresa vos también, tus colegas te llamaron para consultarte. ¿Por qué? Mirá, de golpe se dio. El tema es así. Cuando vos vas a hacer un cambio de régimen económico, vos te tenés que enterar de que va a haber el cambio cuando ya ocurrió. Cuando ya te encontraste con las circulares del Banco Central ya publicadas, cuando ya te encontraste con las resoluciones de economía, los decretos, las resoluciones del ARCA, ex-AFIP, cuando ya cambió el sistema. Porque si no ocurre lo que de alguna manera ocurrió generado por la maldita ley Guzmán, que llevó a discutir un acuerdo en el Congreso cuando nunca ocurrió. Y no ocurre por buenas razones, no es una cuestión de
esconder nada de secreto. No, es que vos no podés hacer público el cómo va a ser un programa económico, porque si no, hay mucho vivo que se adelanta, que le gana de mano a otros, que engaña, etcétera, ¿sí? Hay mucho vivo que también genera incertidumbre, que genera escosores, temores, etcétera. Entonces, es algo totalmente contraindicado. Vos tenés que aparecer con un régimen de golpe. La ley Guzmán nos obligó a estar discutiéndolo y entonces los chacales salieron a estudiar qué había dicho el ministro, se había tosido entre tal frase y tal otra, se había dudado si el tono de voz había cambiado, si, y en cada una de esas dudas venía la estocada de que están fritos, de que esto no llegan, de que no hay programa, de que va todo mal, ¿sí? Entonces, ahora ocurre que vos tenés que llegar en el momento, un programa económico exitoso tiene que llegar en el momento en que nadie lo está esperando, ¿sí? De forma tal de que de hoy para mañana cambia la regla de juego, lo cual lo hace además mucho más equitativo, transparente, y eso es lo Para que que se nadie hizo. tenga información privilegiada, digamos. Exactamente, acá hubo un trabajo hormiga y elefante a la vez de mucha gente durante mucho tiempo negociando, estudiando los números, puliendo temas, mejorando los distintos fundamentales de forma de ir acercándonos a la situación. El tema era que yo recuerdo que en fecha tan temprana como marzo del año pasado, yo iba a un canal de televisión y ya me estaban preguntando de cuándo se levantaba el cepo. Eso me llevaba a dos reflexiones. La primera de todas era, habida cuenta que el cepo cambiario comenzó en el año 2011 y que solamente se interrumpió durante un plazo durante el gobierno de Macri, que lo sacó y lo volvió a poner. Realmente me llama la atención que de golpe a tantos tipos que yo los tenía por dirigistas nacionales y populares, les agarró el virus curioso del librecambismo furioso a último momento. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es, gracias a Dios que el gobierno no está oyendo estas voces, porque hay que hacerlo en el momento adecuado, el levantamiento del cepo, que en realidad lo más importante es el tema de la unificación cambiaria. Eso tiene que llegar en el momento adecuado. ¿Por qué? ¿Y qué significa adecuado? Y tiene que ser efectuado ese levantamiento en forma seria, responsable, prudente, no un paso al vacío, que era el que estaban pidiendo esos muchachos, para que el gobierno solito eligiera suicidarse. Y con ellos a todos nosotros. Entonces, lo que el gobierno tenía que hacer era ir poniendo en orden la economía previamente para poder pensar en el levantamiento del cepo. Y ese trabajo se realizó a lo largo de todos esos meses, y en estas últimas semanas, mientras acá se regodeaban, porque se regodeaban con con que se habían vendido 70 millones de dólares, 80, hoy se vendieron más de 100, esto no va, al ministro se lo ve preocupado, etcétera, etcétera. Mientras se hacían fantasías con todo eso, esta gente estaba terminando de cerrar un cambio de régimen y un acuerdo como no ha habido en la historia argentina, muy superior, por ejemplo, al que todos recuerdan de Macri, y muchos me dirán, pero si aquel era más grande. No, no, es incomparable. Es incomparable porque acá lo importante no es el volumen final, que de por sí es enorme, de los 20.000 millones, sino el desembolso inmediato, pero sobre todo libre de libre disponibilidad. Es decir, se puede, aquello que pretendían muchos, la estupidez esa de conseguir algo que no fuera de libre disponibilidad, ¿para qué sirve? Durante los gobiernos del kirchnerismo y del PRO, el Banco Central tomó plata prestada del Banco de Basilea y del Banco Popular de China. Son conocidos, son dos swaps. Salvo una parte relativamente hace poco tiempo activada, se llamó activada del swap chino,
la mayor parte del swap chino era solamente para mostrarlo. Era plata en una vidriera que no servía para nada, pero pagabas intereses. La plata que había dado el Banco Basilea no servía para absolutamente nada y tenía que pagar intereses. Eso llevó a que el Banco Central, meses atrás ya, se ocupara de agarrar y cancelarlo. ¿Por qué vamos a estar pagando intereses para únicamente creer que engañamos a la gente? Es la vocación del Banco Central engañar a la gente y tal vez en las administraciones anteriores puede haber sido. En esta no. Entonces, lo que había que sí recomponer era la solvencia del Banco Central. Había que recomponer la liquidez del Banco Central, que había sido vaciada totalmente. El Banco Central fue vaciado de dos maneras distintas. Vos sabés que toda empresa tiene activos y pasivos. ¿Mm? Los activos es el dinero que tiene, los inmuebles, los fierros que tiene, y el pasivo, ¿a quién le debe esa plata? ¿Se la deberá a los dueños o se la deberá a terceros? Bueno, el Banco Central fue vaciado tanto por el lado de los activos como el de los pasivos. Por un lado, los pasivos se le metieron los pasivos remunerados que nos llevaron al horror de la mega inflación. Todo eso para tapar inflación mientras ellos disfrutaban. Y por otro lado, los activos. ¿De qué manera? Obligando al Banco Central a pagar cuentas que no eran del Banco Central, a pagar cuentas que eran del Tesoro. Y por lo tanto, la terminaba pagando el tenedor de pesos, que veía decaer el valor de su tenencia, de su moneda. Bueno, eso era lo que había que recomponer y para eso era esencial estos fondos, que han sido en una proporción mayúscula, porque además de todo, tenés los fondos de organismos internacionales, del Banco Mundial. Los fondos del Banco Mundial ya van a estar disponibles el martes. O sea, y para lo que quiera, no para tener que hacer una obra. ¿Sí? Estos apoyos, no se hubiesen dado de no confiar plenamente en todo lo que se hizo durante todo este año y pico. O sea, es evidente que veníamos del 17.000% de inflación anual mayorista cuando Massa, Cristina, Alberto y todo el tren fantasma dejó el país. Y en un año y fracción, con 30 y pico de diputados, 6 senadores, sin un gobernador, sin un solo intendente, hoy los principales organismos de crédito del mundo confían en un país que estaba en el ostracismo, estaba en el basurero de la historia. O sea, algo bueno se hizo durante este año. No reconocerlo es ser un imbécil. Siempre un acuerdo del Fondo Monetario es una muestra de confianza de alguna manera en el país, porque para eso tuviste que convencer a los principales directores del Fondo Monetario, ¿no es cierto? Pero esto queda casi, te diría, ensombrecido por un gesto que es mayúsculo, que es la visita del secretario del Tesoro. Claro. La visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos. Por lejos, el funcionario más requerido hoy a nivel planetario, que viene por 24 horas por propia decisión de él. Por propia decisión de él, esto tiene que ver, lo único que hace es reflejar el cambio geoestratégico de la visión de los Estados Unidos con respecto a la Argentina y a la región. Los Estados Unidos están abandonando la doctrina Kissinger de los años 70, cuando Kissinger viaja a Brasil y decide señalar a Brasil como el elegido, como el aliado elegido en la región, para ahora cambiarla por Argentina, pero con una diferencia descomunal con aquella época. Bueno, pero déjame apostillarte algo. Si la memoria no me falla, yo era joven, pero muy consciente políticamente, en los 90 algo de eso hubo. O sea, Bush padre escogió a Menem respecto del presidente, que no sé si no era Enrique Cardoso en Brasil, ¿puede ser? Sí, a ver, desplazar a Brasil ha sido siempre poco más o menos que una tarea que era una fantasía para la Argentina. Que duplican población. Exacto, el potencial económico, realmente no contábamos acá, no solamente que ahora cambió de país a este país, todo ello, por supuesto, sostenido por una relación de primerísima categoría entre ambos presidentes, de una comunión de ideas, yo diría, sobre todo en materia de guerra cultural, ¿no? El tema woke y demás, anti-woke. Lo que más importante todavía es que
En aquella época, cuando Kissinger hace eso, la región no contaba tampoco para los Estados Unidos. Este era el aliado en el patio trasero de Estados Unidos, pero no le interesaba a Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho un cambio geoestratégico más importante aún que este, que es el de abandonar su política de posguerra, de sostener a Europa, sostener prácticamente al mundo con un generoso comercio internacional, con facilidades. Estados Unidos ha sido un país, a mí me hace gracia cuando lo señalan como proteccionista. Estados Unidos se ha caracterizado por ser la economía más abierta del mundo y por el contrario, eso ha sido del lado de sus contrapartes replicado con aranceles extraordinarios, con subsidios, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos abandona su política de posguerra, de Segunda Guerra Mundial, estamos hablando que ya había empezado así, de sobre todo sostener a Europa, para decir, no, ahora me interesa el hemisferio occidental. Y el continente americano es eso, exactamente. Entonces, apoyarse en el hemisferio occidental y además un cambio de rival. Para mí también me hace gracia cuando dicen, pero no se pudo poner de acuerdo con China y ahora China le está replicando. Ese es el conflicto elegido por los Estados Unidos. No nos equivoquemos. Estados Unidos ha elegido a ese rival. Ese es el nuevo rival. Y entonces nosotros estamos en este momento en una posición única. Es más, la propia China nos levantó el precio a nosotros. Porque tanto romance hubo durante el kirchnerismo ya desde la época de Cristina, desde la época de Néstor, te diría, con los chinos, continuado incluso durante el gobierno de Macri, que este giro también propio, local, del presidente Milei, que ya en campaña dice claramente, yo elijo como aliado a los Estados Unidos, no el Oriente. Yo estoy con el mundo occidental, ¿sí? Entonces, ese viraje también nuestro es el que posibilita el que nos hayamos convertido en un socio de primer orden. Somos el primero de la fila para negociar el tema aranceles, que no tiene nada que ver el señor Bessent, entre paréntesis. Bessent viene por temas del tesoro, pero realmente estamos en una situación de privilegio. El hecho de que Milei haya apostado tan fuertemente por Trump, a diferencia del cobarde de Macri, que cuando fue la campaña de Trump en la campaña anterior, la que le gana a Hillary y que va a apoyar a los abortistas del Partido Demócrata, el hecho de que Milei haya ido a la CIPAC conservadora en pleno gobierno de Biden, que haya tenido una posición tan favorable al Partido Republicano, siendo el Partido Republicano todavía un partido opositor, ¿vos creés que eso Trump lo valora y auspicia que se hayan generado estos respaldos? Absolutamente. O sea, el éxito que ahora estamos disfrutando, ¿lo hubiésemos logrado si hubiesen ganado los demócratas las últimas elecciones norteamericanas? Pero por supuesto que Trump valora enormemente eso, pero no solamente esos gestos, sino las acciones concretas de alineamiento con Estados Unidos. Entonces, a ver, Trump es un hombre de la realpolitik, no, hechos, no palabras simplemente, y Milei no se ha conformado con las palabras, ha trabajado también en los hechos. Entonces, realmente se ha generado una relación única, diría, y que eso nos beneficia enormemente y que va mucho más allá incluso del tema del acuerdo con el fondo. Ahora, lo que también hay que decir es que este acuerdo con el fondo y con los organismos internacionales era crucial para poder dar el paso de el levantamiento del CE por la unificación cambiaria, porque a diferencia de cuando esto ocurrió en la época de Macri, que no fue necesario tomar un crédito para eso, el país está mucho más dañado, el país que recibió Milei que el que se había recibido en aquella época, ¿no? Ahora, lo que yo te quería preguntar, porque yo ahora veo a los quejumbrosos, ¿no? Primero decían, Milei no salió del cepo, bien, no cumplió. Ahora sale del cepo y aparecen un montón de desesperados diciendo, Milei está devaluando la moneda. Yo pregunto desde afuera, ¿no? ¿De qué devaluación me hablan si el dólar libre era de 1.300 y pico, casi 1.400, que es la banda, el margen máximo que se ha propuesto el gobierno del valor del dólar? El dólar oficial, nadie
nadie de la calle operaba con el dólar oficial, si no podía comprar. Perdón, además creo ¿De que qué no cuando te hablan de que esta es una devaluación del 30%, ¿vos qué responderías técnicamente? lo que va a Porque funcionar lo es el dicen valor los de periodistas mercado. Lo que especializados. va a funcionar es el valor de mercado y el Banco Central va a actuar exclusivamente en las bandas. Esto, y cuando digo exclusivamente las bandas, les puedo asegurar que hay más expectativas de que haya que trabajar tal vez en la banda inferior que en la superior. En la Argentina, en esta Argentina, faltan pesos y sobran los dólares producto de la búsqueda de refugio de tantos años de manejo de la economía argentina. Entonces, eh, ojo, ojo, porque inicialmente puede ser que se arranque más cerca de la banda superior que de la inferior. Pero yo le digo que en el tiempo, ten en cuenta además de que estamos en 3 o 4 días más empieza a levantar la gruesa y va a tener que ir a parar prácticamente casi todo el puerto. No hay infraestructura para acopiarla, para sostenerla. Entonces, la Argentina va a estar el Banco Central va a estar en una posición de una solidez descomunal. Descomunal. Aquellos que dicen que se le puede ganar al Banco Central a pesar de estos dólares y demás, tengan en cuenta que todo el dinero que hay en la economía para ir contra el dólar en la masa monetaria son 30.000 millones. A eso hay que sacarle unos 10.000 millones de encajes. Te quedan 20.000. Te quedan 20.000. Y solamente de lo que van a recibir ahora de desembolsos inmediatos y de libre disponibilidad argentina, va a exceder un poco esa cifra. Y a eso agregarle las reservas que ya tenés. Y todo eso para defender, suponiendo que fuera que todo el mundo quiere ir al dólar, si todo el mundo quiere ir al dólar, lo va a defender en los 1.400. Pero le van a sobrar dólares. Entonces, creo que, por supuesto, quieren generar fantasmas, quieren asustar con el hombre de la bolsa, quieren asustar con el hombre lobo, pero no existe, no está, no va a pasar, lo lamento por ellos. Agustín, ¿cómo te imaginas el lunes? Mira, quiero aclarar una cosa, como buen hombre, como buen profesional que analiza primero los fundamentals, nuestros fundamentals son tan sólidos que realmente incluso así tuvieran éxito llevando gente a comprar dólares, a hacerle con seguridad un mal negocio, yo creo, y lograran tratar de forzar la banda superior y demás, no tengo la menor duda, pero no tengo la menor duda de que en pocas semanas el tema va a ser exactamente al revés, no. Entonces, no tengo la menor duda de que esto va a funcionar, que esto va a andar muy bien. La sensación que tengo es que siguiendo lo que pasa con los mercados, porque están funcionando, hay mercados que están funcionando, entonces vos podés ver qué está pasando con los criptodólares, con las monedas que son una metáfora del dólar, digamos, ¿no? Y eso está en este momento en la zona de los 1.320. Bueno, podrá cotizar ahí, podrá estar un poquito más arriba, podrá estar un poco más abajo. Por ahí va a arrancar seguramente el mercado el lunes. Por ahí el lunes supongo que va a estar. Ahora, créeme, me tiene sin cuidado si sube o si se queda ahí, porque luego del análisis que estuvimos haciendo entre todos, realmente hay mucha claridad de que la solidez es muy importante. Acá, bueno, hay algunos superchats. Saludos, Nico de México. ¿Qué opina de Gustavo Bueno y su secta de hispanófilos, que son unos conspiranoicos? Los he leído, conozco a Gustavo Bueno y a los suyos. Muchas gracias por tu superchat. Acá, Fer Silva dice algo que me parece interesante. Me gustaría tu reflexión, Agustín, porque lo he leído en los diarios de hoy y en muchos comentarios, ¿no? Dice, el kirchnerismo está tratando de esparcir una mentira de que hay un corralito, todo por una circular CAMEX, que dice que solo se pueden retirar $100 físicos del banco. Sí, Eso es para evitar el lavado de dinero, pregunta Fer Silva. Exactamente, es así. Muy bueno, claro. Qué bueno que sacó ese tema porque así ya bajamos ese mito, es un disparate eso. No tienen ni idea de lo. O sea, no es que no tienen ni idea, tienen ni idea. No hay que asumir ignorancia, hay que asumir malicia y no te equivocás.
la realidad es, esto es simplemente para evitar el lavado de dinero. Este es el punto. Vos podés comprar todos los dólares que se te den la gana, siempre y cuando lo hagas a través de una cuenta bancaria. ¿Eh? Pero bueno, es simplemente una cuestión de que no se convierta esto en un vehículo para el lavado de dinero, nada más. Acá Mauriva dice, mal día, mes, año, siglo, milenio para ser zurdo. Bueno, gracias. Don Gabo y su pandilla, que no encuentro el superchat, pues estoy manejando los controles yo solo, se habrán dado cuenta por la precariedad del uso que le estoy dando al canal, pero nos preguntaba qué es lo peor que puede pasar. ¿Cuál sería el escenario más negativo después bueno, te veo tan optimista que no se me ocurre que pueda solucionar alguno. A ver, yo creo que lo que va a estar siendo puesto a prueba más que nada es el tema cambiario. Hablar de otros temas, digamos, en todo caso, se van a ver más adelante otras variables. Es común que la gente te pregunte por la inflación, por el riesgo país o por cosas por el estilo, pero que no son las que van a estar puestas a prueba el lunes, digamos, ¿no? En las próximas semanas. Entonces, a ver, el riesgo país, no tengo dudas de que va a la baja, pero y va a una baja significativa, pero, o sea, los bonos argentinos son una uva, son realmente hoy por hoy, con este nivel de solidez. A ver, les recuerdo otro de los anuncios. Este presidente, que en materia de solvencia fiscal no se anda con vueltas, agarró y te redobló la apuesta. Te dijo, íbamos a tener un superávit primario de 1,3% PBI. No, ahora, para enfrentar la convulsión internacional, va a ser de 1,6%. Lo cual, como ya ha pasado casi un cuatrimestre desde que comenzó el año, es equivalente a prácticamente casi medio punto más. O sea, pero es, digamos, está metiendo en una morsa el gasto estatal. Entonces, la solvencia está asegurada, porque mientras tanto, la recaudación está creciendo. A ver, esto es muy importante también. En un país que ha bajado impuestos, había bajado el impuesto país tiempo atrás. Hace poco se hizo la baja temporal de las retenciones. Mucho más atrás hubo bajas en bienes personales, desapareció el impuesto a las transferencias inmobiliarias. ¿Sí? El impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario. Bueno, en un país que ha bajado impuestos, llevamos diciembre, enero, febrero, marzo, con la recaudación creciendo en términos reales. Y creciendo, por cierto, significativamente. Ahora, ¿por qué está ocurriendo eso? Porque la economía está creciendo, por más que la quieran tapar el sol con la mano, está creciendo. Me he pasado, cada vez que hablaba del tema de que la actividad económica iba a recuperar, que yo señalaba que en el segundo semestre yo veía ya señales de crecimiento. Estoy hablando de mayo, junio, ya ahí yo ya veía señales de crecimiento. Y digo, el segundo semestre vamos a crecer. No, de ninguna manera, te lo decían, ¿dónde la vio? Qué sé yo. Cuando ya uno iba teniendo números, te la seguían negando. Y luego, cuando ya medio era, no se podía tapar ya el hecho de que la actividad estaba recomponiéndose, te seguían insistiendo con el consumo y con el comercio, ¿no es cierto? Que más o menos lo mismo. No, el comercio no camina. Muchachos, el último número del INDEC es el mes de enero, números ya sólidos, claritos. El comercio creció 11,3%. 11,3% interanual. Es un crecimiento de la Madonna. Entonces, la actividad económica viene creciendo fuerte. Seguramente termina recibiendo un impacto recesivo de todas las cosas que están pasando en el mundo, pero el impacto recesivo, a mi juicio, va a ser un daño, digamos, colateral de menor magnitud. Yo creo que en todo caso, en vez de tener un crecimiento muy fuerte, tendremos un crecimiento, digamos, mediano, en el peor de los casos. Pero yo de ninguna manera veo a la Argentina ni siquiera acercándose a una desaceleración importante de la actividad económica como para que decir, vamos camino a una recesión, pero de ninguna manera, ni siquiera con los problemas mundiales. Ahora, te quiero hacer una pregunta humana, digamos. Ayer te llamaron del Ministerio de Economía para reunirte hoy con el ministro y su equipo, ¿verdad? Uh-huh. Hoy a la mañana estuviste reunido con ellos. Sí.
Bien. Con el ministro, el viceministro, ¿Milei estaba? Finanzas, el presidente del Banco Central, el vicepresidente. Sí. ¿Milei estaba? No, Milei no estaba. No, Bueno, estaban ellos ¿para nada qué, más. para qué te llamaron? ¿Y, y, Para conversar sobre, y para cuál conversar cuál sobre el era el nuevo clima? régimen. El ¿Eh? clima era ansiedad, alivio, expectativa, alegría, no sé, la atmósfera. Serenidad, serenidad absoluta, absoluta. Sí, sí. No es que los vi cansados, pero sí que recién anoche algunos, sé que Caputo había podido dormir, pero justamente señaló, terminé de dar, de hablar y me fui a casa y me fui a dormir, porque imagínate como, o sea, lo que tal vez la gente desconoce es el nivel de trabajo que requieren estas cosas. Porque no es solamente el tema de acordar, hay montones de memorándums que hay que firmar, pero que hay que primero redactar, controlar, verificar, mirar las consistencias de las cosas que están haciendo, empezar a hacer la implementación de esto con redacción de decretos, de resoluciones, circulares de Banco Central. Es un trabajo, pero brutal. Bueno, por supuesto había lo que veía era, digamos, el alivio de que ya se había dado el paso, gran serenidad, y de alguna manera seguían trabajando, porque ten en cuenta que por ejemplo, los bancos están adaptando todos sus sistemas. Mientras tanto, hay que estar dándole asistencia a los bancos sobre cualquier detalle de cómo se van a hacer las cosas, pero muy, muy tranquilos, muy, muy Y, serenos, muy y a, seguros y a vos te llamaron para para preguntarte conversar algo. Sí. y tener y analizar las cosas de distintas aristas, todos los distintos detalles, ver cualquier, cualquier sombra o cualquier Para pulir, luz que pueda haber. Y claro. yo ya, de alguna manera, sin, digamos, una manera estrictamente profesional, yo venía conversando, pero sin, digamos, respetando el hecho de que en última instancia no, en última y en primera, yo no formo parte del gobierno, sí soy de los que quiero que las cosas anden bien, y quiero que las cosas anden bien por mi país, por mi patria, en primer lugar, y en segundo lugar, por los argentinos. Y ahí voy a usar una frase entre el presidente, por los argentinos de bien, yo creo que realmente salgamos y creo que tenemos una oportunidad Bueno, maravillosa. te quiero llevar un poco, como entramos un poquito más tarde, fue un poco, se cortó la transmisión, ¿tenés 10, 15 minutos más? Todo el tiempo que quieras, puedo. Dale. No, no porque te Sí, sí. imagino también tan cansado como el resto, pero no quiero abusar de la amistad con la cual siempre me has honrado de hace ya 20 años, ¿no? Que nos conocemos. No, lo que te quería preguntar es esto. Algo más que Algunos 20 decían, ¿eh? algo más que 20 años, creo. Pero dale, seguí. 21, nos conocimos en el 2004. Exacto. Eh, no, lo que te quería preguntar es, eh, algunos decían que era un poco riesgoso el tema de salir del cepo, porque al principio se generan ciertos cimbronazos, después la cosa se estabiliza, y era un poco riesgoso, digamos, salir del cepo con cierta incertidumbre natural que conlleva la situación, estando tan próximo a las elecciones. De hecho, me parece que nunca hubo tanta expectativa en una elección municipal como Buenos Aires, que es una elección menor, pero sin embargo hay toda una expectativa brutal. Eh, ¿Cómo crees que repercute esto? Esto favorece algo, incluso en un escenario raro, donde inclusive algunos dicen puede ganar el kirchnerismo, cuando en Capital jamás, en Ciudad de Buenos Aires, nunca el kirchnerismo tuvo ninguna fuerza como considerable como para poder triunfar. Y la dispersión de las fuerzas del centro a la derecha ahora pareciera que le podría dar esa chance. ¿Cómo, primero, me gustaría saber eso? ¿La proximidad con las elecciones es una buena fecha? Mira, a mí ¿Oxigena la personalmente me candidatura de pone Adorni? nervioso el tema. Yo no te voy a mentir, realmente me inquietaba, me inquietaba. Pero cuando uno va revisando eh, todas las medidas de seguridad que se han ido tomando previamente, cuando vos vas chequeando todas las válvulas de seguridad que fuiste metiendo, y te vas dando cuenta que la verdad que no le encontrás la vuelta, no encontrás por dónde se puede filtrar algo. Entonces, yo creo que, reiterándote de que obviamente
a todos a uno le corre un poco el vértigo frente a una decisión que no es menor, eh, cuando uno ya revisó y encontró que está bien parado y que no hay lugar por donde uno no encuentra el hueco por donde se le puede estar escapando algo, bueno, avanzar en consonancia con ello, y lo que sobreviene luego de eso es la calma. Exactamente eso. Yo te digo, yo mismo también me siento mucho más calma ahora, y eso que todavía falta, en definitiva, el testeo del mercado, me dirás. Sí, pero estoy muy seguro de ello. Además, testeo del mercado. Muchachos, los mercados están funcionando. Miren qué pasa con el dólar cripto, como les decía antes. Miren lo que está pasando con los activos argentinos, con los ADR argentinos. Subieron algunos más de 15%, casi 20%. Creo que Vista creció casi 20%. O sea, eso no es una casualidad. Entonces, me parece que por mucho que les disguste a la milicia de la derrota y del fracaso, me parece que se van a llevar un disgusto, ¿no? Déjame hacerte. Vos sos un hombre del rugby, ¿no? No, Sí, más que no del fútbol. Bueno, a mí me gusta el fútbol y me gusta poner este ejemplo. Maradona llegó 2 veces a 2 finales con la selección, en el 86 y en el 90. En el 90 estaba golpeado. Ojo, no soy acólito de Maradona, pero es un ejemplo. Jugó 4 mundiales. En el 82 con Menotti terminó expulsado, una vergüenza. La selección, un desastre. Y en el 94 terminó expulsado por consumo de sustancias. 86 y 90 brilló, llegó a la final. En una salió campeón, en la otra no. Pero el director técnico era Bilardo. ¿Podemos decir lo mismo de que el hecho de que este gobierno tenga a Sturzenegger, a Caputo, incluso a Bullrich, que no tiene que ver con la economía, sino con otra cartera, pero que funcionan muy bien, que en realidad lo que ha cambiado es, en gran parte del mérito, es el director de la orquesta, el director técnico? ¿Qué mirá, diferencia hay entre Macri y Milei? tengo que cometer una infidencia que no es tan, creo que no violo particularmente nada, porque no es tan infidencia. Vos hablás con ellos y todos se sienten varias veces más respaldados, cómodos, contentos, realizados, diría, de estar trabajando junto a este presidente que al otro. Pero, y además, voy No, a tratar lo han de dicho, lo han olvidarme dicho. de mamá, de no cargarle están sumamente cómodos con Milei, porque Milei lo respalda, porque Milei toma, no tiene miedo a tomar decisiones, tiene una determinación, o sea, es decidido y determinado. Una vez que toma la decisión, te la sigue hasta el final, no arruga. Dicho en latín, te lo voy a decir en latín, te lo pregunto en latín. ¿Macri era un cagón? A ver, No te quiero incomodar, sos yo un creo hombre que del mundo académico, pero hay cosas que, a ver, si yo hubiera sido solamente eso, yo estaría tal vez menos ofuscado con su presidencia. El problema no fue solamente eso, sino que a mí me traicionó, y creo que traicionó a todos los que lo votaron, o una enorme parte de los que lo votaron. Eh, Él introdujo cosas que nadie le pidió, y no lo hizo de casualidad. No lo hizo porque era un dormido que no se dio cuenta. No, lo hizo con toda intención. Lo hizo con toda intención. Lo hizo como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y lo sí, volvió a hacer como presidente. sí, En, sí. en cosas muy sensibles, mucho más importantes que un préstamo del Fondo Monetario. Porque en una de ellas, en la última que hizo, estaba la vida de los que no tienen ni voz ni manos para defenderse. ¿eh? El aborto. Y el aborto, exactamente. Y eso es un logro, entre comillas, de su presidencia. Entonces, esa, esa es la parte que eh, ser, ser un gallina es un problema, eh, digamos, de cierta seriedad. Ser un traidor es ya un problema mucho mayor. Y Agustín, ¿qué tiene? Ahora vienen las elecciones. Esto, ¿qué tiene el PRO para decir? Muy poco, está corriendo detrás de los hechos. No es ni oficialismo ni Perdón, oposición. voy a agregar algo más, ya, total, ya que
me he ganado seguramente a partir de ahora el encono del macrista que nos esté escuchando, pero yo voy a contar algo que nunca trascendió, pero Macri nos pidió a un grupo de gente que hiciéramos un plan económico cuando él estaba de jefe cuando era candidato, digamos, cuando había empezado su campaña Sí, para presidente. Y, sí. y nosotros trabajar, que se le diera una copia a cada ministro, etcétera, etcétera. O sea, eh, y la verdad es un gran actor, porque no pasó absolutamente nada de lo que habíamos propuesto. Pero hizo exactamente, te diría que tomó el rumbo opuesto al que habíamos dicho. En vez de bajar el gasto, Ahora, lo aumentó. sí. Pero él, vos lo que lo has tratado, lo conocés, intelectualmente, más allá de su falta de temple, de su falta de coraje, yo el otro día discutía con un diputado del PRO que estaba enfurecido conmigo, no importa ahora el nombre, pero yo siempre tuve la impresión bueno, a Javier Milei lo conozco hace muchos años, pero a Macri en realidad lo tuve en persona varias veces y yo nunca lo quise saludar, pues siempre me pareció un tipo despreciable, o sea, es una cosa, a mí, es una cosa personal que siempre me pareció esos tipos que irradian tibieza, especulación, ¿no? Pero nunca me pareció interesante escucharlo en nada. Me pareció un tipo muy poco atractivo Pero si para no te, acercarme a conversar algo. Como por- que es un tipo desprovisto de formación. porque él, por sus asesores, lo que optó fue por tener un mensaje medio no, muy ambiguo, muy vacuo, donde, ¿qué era el PRO? Lo nuevo, el cambio, lo moderno, lo cool, eso, pero acordate además de su aforismo, de que lo importante acá no es importante la ideología, la política, sino la gestión, la gestión, la gestión. Sí, sí. Pero en definitiva, realmente no se sabe exactamente qué era lo que pretendía hacer, porque yo no le vi realizar nada de lo que realmente nos había prometido, y en cambio, esas cosas que yo señalé antes, el caso concreto del aborto, yo te llamo la atención en algo. Se preocupó mucho por armar las listas ahora justamente para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nota que en esa Sí, lista no hay un solo provida. Salvo que claro. ahora se disfracen de provida, porque también en aquella época trataban de agarrar y alguno hacía, pero ninguno de ellos ha sido provida en Un ningún increíble. No, momento. pero además, Agustín, en la lista de la ciudad de Buenos Aires, no es que Perdón, y eso muestra que tiene él gente no que. fue una casualidad aquello. No fue una casualidad, porque ahora también eligió lo mismo, ¿sí? No, pero además, Los Penato, que es la candidata que encabeza la lista, fue una activista pro genocidio de bebés, pero muy furibunda, muy rabiosa, muy protagónica. No es que simplemente votó o es alguien que opinó a favor del aborto, sino que ella, Victoria Donda, Malena Galmarini, todo lo peor del surdaje progre y abortero, ella estaba subida en el podio. Y Y cantaban que no solamente había que abortar, sino que iban a quemar la catedral. ¿Te acordás? sí, Hay, bueno, mira, hay, hay un la video, discusión, esa la pelea, cantata. ¿sabes con quién la tuve? Un tipo que yo aprecio mucho, Jorge Enríquez, Ah, conservador, católico, y haciéndole propaganda, le digo, pero Jorge, le digo, está bien, es una charla privada, no voy a contar pormenores, te desconozco, no puedo creer que estés apoyando a esta gente de mierda, te desconozco. Bueno, lo tomó a mal, no importa, pero realmente, o sea, y hay una cosa que me llama la atención en el PRO, no aprendieron, porque ¿te acordás que hablaban de la revolución de la alegría? Va a estar bueno Buenos Aires, ese buenismo, casi naif, ingenuo, y hasta infantil, diría yo. Ahora están, el PRO ama a Buenos Aires y Buenos Aires ama al PRO. Pasaron pero 10 años, ama Buenos cambió el Aires, léxico, cambiaron las redes y ama siguen. Buenos Aires, Nico, ama Buenos Aires, pero escrito Buenos Aires y las dos palabras escritas con el signo peso, no con la S. Vos fijate que las ideas que te traen son todas de aumentar el gasto. Vos fijate lo que te tiro dos nada más. El famoso anillo para llegar al aeroparque, ni que todos los argentinos quisiéramos ir al aeroparque de la ciudad de Buenos Aires cuando ya hay un puente y demás. No, obra, obra pública, obra pública. Al gusto de la Cámara Argentina de la Corrupción, decía Milei. Otra, quiere hacer una cancha de fútbol y gastar, pero una millonada estamos hablando, una millonada, eh, centenares de millones, para hacer una cancha en la Villa 31. Y Pero después van y creo que pierden, la y gente pierden está las pidiendo elecciones otra en la Villa cosa. 31.
exacto. Ahora, Entonces, ¿vos creés que ¿por qué es tan importante la elección en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué el país está metido en una elección municipal en donde ya salió el spot del gobierno y donde Milei se puso, digamos, la campaña al hombro en el spot junto con Adorni, y a la vez Macri está recorriendo los canales para apoyar a su propia candidata? ¿Por qué semejante envergadura en un municipio? Está bien, es porque, Buenos Aires, es una vidriera, pero no pasa nada. Son porque legisladores todos, que definen cuestiones de la basura, el semáforo, qué sé yo. ¿Qué pasa? porque todo el arco político juega a picarle el boleto a Milei. La Unión por la Patria, no tiene, de Unión por la Patria no tiene nada, ¿no? Pero así es su título. Busca con este señor Santoro, que a mi juicio yo no puedo entender que la gente pueda votar a este señor, dado que llegan los radicales y la ciudad no votaría un peronista, creen que de esa manera pues, ellos pueden arrimar. Eh, y el PRO, fundamentalmente, lo que está buscando es sobrevivir y de paso también picarle un poquito el boleto a Milei. Bueno, Por eso las encuestas, no las es encuestas una le dan. elección vecinal, es una falsa elección vecinal. De estos tipos que sean elegidos se van a ir a aburrir ahí, se van a ir a aburrir de lo lindo, y no me extrañaría que varios de ellos terminen en cualquier otro lugar menos en la Se legislatura. pasan a la libertad avanza. Hoy se habló de política en tu reunión con el ministerio, se habló de las elecciones, alguna encuesta, tenés alguna No, información, no, 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 salvo lo no, que. no, no, Porque no, yo no, lo que leí en Clarín, sobre todo que publica encuestas, son muy dispares. Algunas le dan Mirá, ganadoras al Toro, otras a Adorni. Ahora, eso sí, al PRO siempre le dan tercero. Sería un papelón de proporciones que el PRO salga tercero. yo soy fiel a una convicción que tengo hace muchos años y que siempre le he repetido a Vicente insistentemente, ¿no? Que es, no creo en ninguna encuesta, no creo en las encuestas. Las miro para tener referencia además de qué se está operando. Yo creo que realmente en general son operaciones. No tengo una gran estima, como te das cuenta, por el mundo de las encuestas. Con Bueno, todo, hay algunos encuestadores que yo sé que saben, que yo sé que sé que saben. Sí, entonces, por lo menos lo miro, porque sé que pueden tal vez torcer un poquito, pero tienen que decir algo más o menos que. sí, porque más que Federico Aurelio, encuestas a son. mí, Federico Aurelio me merece cierto. Y hay algún puñadito más por ahí que se puede mirar. Eh, yo. ¿Y qué te dice la intuición? Pues vos no vivís en la ciudad de Buenos Aires, pero estás cerca. Es decir, No, y ¿puede ganar Adorni? además voto en la ciudad de Buenos Aires, porque soy nacido Ah, en Buenos Aires. Mira, Manuel Adorni es un gran candidato, un enorme candidato. Es un eh, tipo muy valioso, ¿no? Muy valioso. Y, y en la medida que la gente lo vaya tratando también como candidato, yo creo que va a ir conquistando crecientemente más simpatizantes. Ya hoy arranca bien, ¿no? Porque hoy hay algunas encuestas que lo ubican muy bien sí, sí. a La de Berenstein lo pone con 30 puntos y recién pone a Santoro varios puntos abajo y los Penatos muy atrás. Agustín, no te quiero embromar puede más. ser utilizado para limar para limar a la libertad avanza. Lo que van a tratar de usar también es limarlo por el lado de Marra, ¿no? Eh, eso también va a entrar en juego, ¿no? Y bueno, a mí yo no conozco los pormenores, no sé qué pasó ahí, me dio lástima, porque Marra tiene sus acólitos y obviamente lo que él saque, no sabemos cuánto va a ser, van a ser votos que no van a ir a tener. Creo que más o menos le pasa lo mismo al PRO con la reta, más o menos me parece. Sí, sí. Pero te quería cerrar con esto y dejarte tranquilo un sábado que nos has dispensado de tu tiempo para ilustrarnos con información de primerísima mano. Una pregunta muy sencilla. La salida del cepo, no el lunes, por supuesto, no la semana que viene, no el mes que viene, pero en un plazo razonable. ¿En qué le cambia la vida al plomero, al taxista, al verdulero de la esquina de mi casa, al empleado del comercio de la otra cuadra? ¿En qué le modifica al hombre de a pie esto que fue anunciado ayer, que algunos dijeron fue el anuncio más sonoro desde que Milei es presidente de la nación? Lo que modifica es precisamente la vida por delante. Vienen grandes tiempos. ¿Por qué? Porque el levantamiento del cepo, la normalización del país, el carril en que entra, no tengo la menor duda que va a andar bien. Y eso va
atraer inversiones como nunca hemos visto en la Argentina. La Argentina va a ser, pero realmente el lugar buscado para invertir. Hay enormes posibilidades para cualquiera, para hacer grandes negocios en Argentina. Hay mucho por hacer. Tenemos que hacer muchísimas cosas en infraestructura y demás. Algunas de esas cosas se necesitan, lamentablemente, otro Congreso. Por eso es importante seguir respaldando la acción de este gobierno, porque solamente con otro Congreso se van a poder llevar a cabo reformas estructurales que son clave. No podemos seguir con esta legislación laboral que hace que la gente gane poco, el nivel de empleo sea bajo, porque son prácticamente llamadas casi los informales, los trabajadores informales, que los registrados, y que tener empleado sea la decisión más peligrosa que tomas en tu vida, porque te pueden llevar a la quiebra. Esto es necesario cambiarlo. Y así muchas otras reformas estructurales que requieren un trabajo profundo, pero con respaldo del Congreso. Y justamente esta normalización que trae la unificación cambiaria, el levantamiento del cepo, son los que van a permitir realmente... Mirá, yo creo que lo que más les preocupa a la corpo política, a la corpo empresaria prebendaria, a la corpo sindical y a la corpo piquetera, es que por este camino literalmente no vuelven más. Literalmente no vuelven más. La Argentina va a volver a atraer a los que se fueron por este camino. Ezeiza va a ser el camino, pero el camino de retorno, no el de salida. Y van a aumentar la tasa de capitalización, es decir, va a haber inversiones y eso va a generar un aumento en los sueldos, naturalmente. O sea, la salida del cepo fomenta inversiones. La relación de inversión bruta de capital versus PBI va a ser si no es la más alta de la Tierra, va a ser una de las más altas de la Tierra. No tengo la menor duda. Por este camino, por el camino de la solvencia fiscal, de la responsabilidad fiscal, monetaria y por supuesto institucional, la Argentina tiene... no nos imaginamos todo lo bueno que puede llegar a venir. Bueno, Agustín, la verdad que es rozagante cómo me has contagiado el optimismo y el entusiasmo. Y te hago una pregunta final muy, muy doméstica. Sí, lo que quieras. Para mí que soy cocainómano, ¿por qué una gaseosa Coca en Paraguay, en Chile, me sale el equivalente a 1.500 pesos y acá 4.000? Porque la Argentina... Y esto multiplicado, lo de cocainómano es una broma, a los que nos están escuchando. Ya te aclaro que ya debes tener varios tipos que están recortando bueno. esta parte. No, igual las cosas que me dicen son tanto peores que no. Te digo, ya estoy recontra acostumbrado. Pero lo que quiere, esto multiplicado a la multiplicidad de bienes y servicios, ¿no? Digo esto porque es una cosa que yo consumo con tanta habitualidad que voy a países limítrofes. No te estoy hablando de países de primer mundo y los precios valen la mitad. Es algo bien comparable, digamos. Es algo bien comparable. Sí, yo te entiendo. A ver, fundamentalmente porque la Argentina es el país de los sobrecostos. ¿Y por qué son los sobrecostos? Los sobrecostos se originan en que tenemos uno de los infiernos tributarios más terroríficos, horrorosos del mundo. Regulatorio que también está entre los peores del mundo. Tenemos la vida cercenada, agobiada, asfixiada por una cantidad de regulaciones nacionales, provinciales, municipales, de todo tipo, de organismos de contralor, de que es el SENASA, que es el INTI, que es esto, que es el otro, que no te dejan vivir, que no te dejan tener que dedicarte a llenar formularios, a cumplir con cosas y a pagar, porque cada una de estas cosas, cada una de esas regulaciones es un peaje, un kiosco, una caja negra distinta. Es también una herramienta para dar reservas de mercado a los vivos, a esos empresarios prebendarios que decíamos antes. Entonces, con impuestos altos, regulaciones infernales, sin competencia. Carga laboral. Sin competencia local. Carga laboral de los sin empleados, competencia de los comercios. Con el mundo.
economía cerrada, sin competencia con el mundo, legislación laboral que es un sobrecosto descomunal que no lo percibe el empleado. Claro. Entonces, vos tenés todos los ingredientes para que la misma Coca-Cola te salga mucho más caro aquí que en cualquier otro lugar. Agustín, estoy muy agradecido con que en un día tan trajinado hayas dispuesto de tu tiempo, nos hayas ilustrado, siempre desde que te conozco, dispuesto con tanta generosidad para charlar, para iluminarnos. Y hoy encima sábado, que arrancaste muy temprano, te quiero muchísimo y sé positivamente, porque lo hemos charlado en muchas ocasiones, cómo constantemente sos consultado por el gobierno. Hoy, de hecho, en un día clave, te reuniste a la mañana. O sea que todos estos méritos, indudablemente vos No, el tenés tu... mérito es del gobierno. Sí, quiero ser claro. Sí, Los sí, méritos bueno, pero son del yo sé, gobierno. Los vos méritos y son yo de los sabemos, funcionarios del gobierno, que son los que hacen el trabajo, son los que realmente. Yo simplemente trato de dar. valoro tu humildad y tu bajo perfil, pero yo sé positivamente lo mucho que tenés que ver con todos estos triunfos. Que sigan los éxitos, sos un patriota, me honrás con tu amistad. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Un cariño a tu bella A mí familia. también es un privilegio nuestra amistad. Un cariño a tu familia y me imagino que hoy vas a brindar con un champancito, algún gusto te vas a dar porque ha sido un día, te veo muy distendido y de muy buen ánimo. Así que te lo mereces. Un abrazo a todos y viva la patria. Agustín, gracias por todo. Y Nada. gracias a los que estuvieron del otro lado colaborando. Fuimos 1000 personas todo el tiempo, así que muy buena transmisión para un sábado, que es un día donde por ahí las redes están más calmadas. Gracias por todo, Agustín. Fuerte abrazo. Abrazo. Bueno. Hasta acá entonces con este vivo de Nicolás Márquez, con Agustín Monteverde, hablando un poquito de lo que venimos viendo en estas 2 horas y media que llevamos de vivo ya, todo lo que fue esta movida en estos días y sobre todo este lunes con la salida del cepo del dólar en Argentina. La verdad, una gran noticia, que todos los argentinos ahora somos un poquito más libres. Todos los argentinos somos un poquito más prósperos económicamente porque podemos contar con cualquier divisa yendo a un banco simplemente y sin meternos a una cueva, sin meternos a páginas para intercambiar USDT, USDC, dólares cripto para poder después hacernos con dólares o con pesos, depende de la moneda que quieran cambiar, o con euros o con yuanes o con lo que sea, con reales. Ahora simplemente yendo al banco podemos intercambiar nuestros pesos, nuestro salario, el fruto de nuestro trabajo por cualquier otra divisa de otros países y de